Aquí encontramos un propósito, hermanos. Realmente hemos visto que el Señor siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Siempre hay algo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y este es algo hermoso. Dice que los adultos, que los que ya estamos grandes, hermanos, sigamos primeramente amando y obedeciendo al Señor, reconociendo sus bendiciones, tanto pasadas como las presentes, y esperando siempre en las bendiciones futuras, porque el Señor es fiel. Muchos, y realmente yo lo he encontrado con varios, es que ya estoy grande. Josué tenía 110 años. Y yo me imagino que a esa edad todavía él estaba parado y hablándole al pueblo. Ya se sentía viejo, sí, y ya estaba viejo, sí, pero él no se sentía cansado y no decía, pues ya no voy a hacer esto porque pues el Señor va a ver que yo ya no puedo. No, al contrario, reúne a todo el pueblo, reúne a todo Israel y llama a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales, y les da un discurso. Es un discurso, hermanos. Este primer discurso, son dos, pero quiero enfocarme en este primero. Porque, hermanos, es muy peligroso que nos pongamos a descansar repentinamente después de un gran esfuerzo físico. Y digo esfuerzo físico porque si ustedes han visto en las carreras, los corredores, después de que pasan la meta, siguen caminando, siguen trotando, no se frenan completamente y se paran. Ay, aquí, llegué a la meta, doy un paso ahí. Peligroso, es muy peligroso eso. Aún en las carreras de caballos, ustedes lo ven que el caballo termina y todavía lo siguen trotando y todavía dan una vuelta completa, pero ya en un trote suavecito. Pero es muy peligroso pararse así completamente. Aún en los automóviles, si usted va manejando, los accidentes suelen suceder. Hubo un choque aquí en el periférico y por no querer sacar la fotomulta, la señora se frenó. No le bajó la velocidad y siguió, sino se frenó. Pues lógico, si viene una carambola muy tremenda. Eso es peligroso, mis hermanos. Y lo mismo sucede en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Miren, en la vida espiritual Josué sabía que era peligroso, hermanos, que nos quedáramos o que se quedara él completamente. Ya hice mi trabajo, ya aquí me siento, ya no voy a hacer nada, ¿no? Ya, pues a ver, ahora quién toca. No, hermanos, Josué siguió trabajando. Muchos de nosotros, eso es lo que nos pasa. Nos quedamos estáticos. Queremos estar en nuestra banca. No queremos seguir en esa carrera, en esa situación que el Señor nos puso. ¿Nos sentimos cómodos? Bueno, el pastor Timoteo dice que esas bancas están para no dormirse, sí, cierto, pero no es el dormirse, sino el quedarse estático, el que no querer avanzar y seguir, aunque sea con un paso más lento, pero seguir haciendo la obra. Nos hacen falta ganadores de almas, hace falta para la limpieza, hace falta para cuántas más cosas podríamos decir, hermanos. Y sé que es difícil, a lo mejor son los más fieles,
sí es cierto. Pero aún así nos debe de quedar en el corazón esto, de no quedarnos sentados, de no quedarnos estáticos, sino tenemos que seguir avanzando. Debemos de ser obedientes al Señor, hermanos. Vamos a ver acá primeramente de este primer discurso a Josué. Josué, hermanos, fue en el año 1395 antes de Cristo, entre 10 u 11 años después que habían terminado las peleas con Canaán. Josué habló a su pueblo a la edad de 110 años. No sentía pena en reconocer que ya era viejo y cansado. Nos dice ahí Josué 24:29. Vamos a ver qué nos dice Josué 24:29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. La Biblia nos marca exactamente. Hermanos, en todo el tiempo, hasta 110 años en que él murió, él estuvo siempre obedeciendo al Señor. Hermanos, los ancianos, y llamo en este aspecto los de la tercera edad, y yo me cuento entre ellos, de verdad, debemos de seguir trabajando. Es necesario que lo que hemos aprendido, que lo que hemos visto, que lo que hemos dado de testimonio, lo demos a los jóvenes. Que sigamos nosotros enseñando a los jóvenes. Claro, también los jóvenes deben también aceptar esa situación de dar oído a un anciano o a una persona grande. No el anciano de la iglesia, porque aquí el pastor me decía, no, pues el anciano no es porque sea ya grande de edad, no marca la Biblia de otra manera. Yo ya sí hablo de la gente grande. Josué ya que tenía más de 100 años y él seguía. Y creo que es importante que nosotros, hermanos, sigamos. Aquí en la iglesia habemos muchos. Ya vemos muchos de la tercera edad. Los jóvenes de corazón que yo les digo, de verdad debemos de seguir y no bajar esa guardia y de sentarnos y decir, pues ahí vienen los jóvenes, que ellos lo hagan. Y creo que eso no es lo que el Señor nos está pidiendo. En su primer discurso, hermanos, Josué les recordó de la fidelidad tan grande de nuestro Dios. Enfatizó que el pecado, hermanos, trae consecuencias muy funestas. Pero vamos a ver la fidelidad divina. Josué, allí mismo en el 23, vamos a leer el 3, el versículo 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué les recordó, hermanos, que Dios siempre los llevó a la victoria. Él les recordó siempre que ellos no habían sido porque Josué era un gran, pues podemos llamarle como hoy un gran general que tenía una situación de ver y decir, uy, creo que voy a ganar porque si hago esto y esto otro más. No. Él siempre obedeció lo que el Señor le decía y por eso el Señor los llevó de victoria en victoria. No se debe al hombre, se debe precisamente a Dios, porque Él fue el que peleó. Lo vemos también en el versículo 9.
Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Miren, hermanos, la verdad es que cuando el Señor está con nosotros, siempre saldremos victoriosos de todo. Aquí el versículo 10, aquí vamos a ver el versículo 10, es el tiempo perfecto, hermanos. Esto es realmente el principio de de algo que el Señor vamos a ver el versículo 10, ¿qué nos dice? Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Un varón contra 1000. ¿Quién diría eso? Pero uno y Dios somos la mayoría. Una sola persona confiando en Dios, hermanos, tiene ganada la victoria. Aquí Josué, hermanos, les hablaba al pueblo y a todos. Aquí bien vemos en el versículo 1 que él llamó a sus oficiales, él llamó a sus príncipes, a todos. Y les enfatizó precisamente sobre la fidelidad de nuestro Dios. Lo mismo les hizo ver las promesas divinas. Él quería que el pueblo no se olvidara de la fidelidad del Señor, pero también que vieran esas promesas que el Señor ya les había cumplido. El valor de una promesa depende, hermanos, de quien la hace. Hay promesas, pues, de personas que realmente son falsas o no tienen ese valor suficiente. Y dicen que prometer no cuesta nada, el hacerlo. Pero nuestro Dios siempre, y Él es fiel, y por eso decíamos, las promesas que Él nos da, hermanos, ellas son fieles, estas promesas divinas. Josué también, vamos a leer ahora el versículo 4 y 5. He aquí, os ha repartido por suerte. Hermanos, ¿alguien me lo puede leer? Siempre es un poquito. Josué 4 y 5. Del 23, estamos en el capítulo 23, no salimos de ahí todavía. El 4 y el 5. Esas promesas, hermanos, eran fieles. Ya Josué estaba repartiendo, ya les había dejado, ya les había puesto cómo debían de estar. El Señor ya le había dicho. Y hermanos, vemos que las promesas de nuestro Dios son fieles. Y Él quería que no se olvidaran de esas promesas. Hermanos, Dios nunca miente. Sus promesas son fieles y eternas. Si realmente confiamos en sus promesas, si realmente tenemos puesta nuestra fe, llegaremos a estar con Él allá. Porque Él dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes, y va a prepararnos una mansión.
Esas son promesas, y es una promesa que sabemos y que debemos de guardarla aquí en nuestro corazón y en nuestra mente, de que ese camino que Él nos trazó lo vamos a llevar y que vamos a estar con Él. El himno nos lo dice, lo veremos cara a cara. Entonces en nuestro corazón debemos de guardar. Pero debemos, hermanos, también ser fieles al Señor. Josué le estaba diciendo a todo el pueblo, hoy el Señor nos está diciendo también cómo debemos de ser en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. ¿Y qué pasa, hermanos? La verdad, les decía, yo me estoy enfocando mucho a la persona grande, sí, pero también a los jóvenes, también a los adultos, que nos llegamos muchas veces a decir, no, pues ya. Atrás vienen los jóvenes y los jóvenes dicen, no, pues todavía los niños lo están enseñando para que ellos sean mejor. No, hermanos, toda la iglesia debe de estar siempre con esa obediencia continua. No una vez, no nada más una vez, sino debemos. Qué fácil hubiera sido decirle al pastor, no, pastor, me lo acaba usted de decir, ahorita yo no predico. Pero ya en una ocasión se lo decía yo al Señor, Señor, si tú me dices que predique, predico. Si tú dices que esté dirigiendo, dirijo. Donde tú me digas, eso lo voy a hacer, ¿no? Porque debemos de estar sometidos a nuestro Dios, sometidos a nuestro pastor. Hermanos, esa es la manera conforme el Señor nos está pidiendo. Pero debe de ser continuo. No decir una vez, no, pues ya no, ya. Hoy no, mañana, a lo mejor mañana. Pero aquí también el Señor nos habla de responsabilidades. Le habla al pueblo de Israel, Josué le habla al pueblo de Israel sobre responsabilidades. Sí deben de también tener, hermanos, porque qué fácil es decir, pues nomás confío en el Señor, nos da sus promesas. Él es fiel y siempre está con sus promesas. ¿Y nosotros qué le damos a Él? Realmente hay esa responsabilidad de decir, sí, lo voy a hacer. Yo lo cuento con las manos, los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hermanos, ¿somos fieles al Señor? Él es fiel. Quien su cumpleaños recibió 6 regalos. Bueno, hermanos, es algo que yo quiero decir y soy, de verdad, a veces a lo mejor hasta me dicen, ay, este cuate siempre está hablando de eso y ya no está diciendo esto y otro más. Pero, de verdad, hermanos, y eso es una cosa, pues es un regalo, se lo quisieron traer y es de corazón lo quisieron dar, pues no, hermanos, no es a fuerza. El regalo al Señor es así. Pero nuestro corazón nos los está pidiendo el Señor. Nos dice que seamos fieles, que seamos obedientes continuamente. Y creo que como cristiano debemos de tener esa continuidad de ser fieles al Señor. Un corazón contrito y humillado, el Señor no va a despreciarlo. Había 3 responsabilidades que Josué quería que quedaran grabadas en la mente de sus queridos israelitas. 1, deberían de obedecer la ley de Jehová y no apartarse de ellas. Lo mejor que podemos hacer es obedecer. Hermanos, y obedecer su palabra fielmente es bueno. ¿Por qué? Porque es bueno leer la Biblia y creer, pero hermanos, es más necesario que la pongamos en práctica. Porque la leemos y
hasta memorizamos los versículos, pero no lo ponemos en práctica. Y ahí es donde estamos fallando. La segunda, deberían tener una separación de las tribus paganas. No deberían ni hacer mención de sus dioses y mucho menos adorarlos. ¿Se aparta uno de Dios, hermanos? Estamos rodeados, y lo podemos decir así fácilmente, en nuestras mismas familias, con nuestros amigos, en el trabajo, con nuestros vecinos aquí adelante. Y siempre estaremos viéndolo, pues estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero si nos mezclamos en esas situaciones, hermanos, pues vamos a fallarle al Señor. Y hay quienes dicen, pues bueno, es la primera, no pasa nada. Pues el problema es que si empezamos con la primera, seguimos con la segunda, la tercera, y cuando nos damos cuenta, estamos hasta por allá en un rincón, en donde ya no llega el fuego del Señor para encender nuestros corazones. Y lo hemos vivido, lo hemos estado viendo. Pues una vez no vengo. Ahorita, mire, hermano. Y de que 8 días será lo mismo, y así se va y se va y se va. Pues ya, de verdad, cuando llega el mes, ya, creo que ni se acuerdan de mí, ya no regreso. Es que nadie me vino a ver, nadie se fijó en mí, nadie vino a decirme, oye, ¿por qué no quieres ir? Y eso también es una responsabilidad mía, pastor, de todos ustedes, decirle a cada uno de nuestros hermanos que no viene, decirle, oye, ¿qué te pasó? ¿Tienes algún problema? Voy a orar. Y hermanos, una cosa, si vas a orar, ora en ese momento. No le digas, voy a orar por ti, porque después se nos olvida y llegamos a la casa, pues quién sabe qué pasó. Hermanos, de veras, es algo que debemos de tenerlo en cuenta también. La tercera, deberían seguir y amar siempre a Dios. El 23:11, vamos a ver el 11 que nos dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Guardad pues con diligencia vuestras almas. Lo marca muy claro, guardad pues con diligencia. Y aquí Josué se los estaba diciendo, y eso también aplica para nosotros. Porque el amor es acción, y de verdad es la mejor arma contra toda situación. Dios es amor. Y si nosotros queremos dar amor, ¿cómo lo vamos a dar si no estamos llenos de amor? Si queremos reflejar el amor del Señor, ¿cómo lo podemos reflejar si no estamos en comunión con Él y que podamos reflejar ese amor? Hace rato veníamos en el camino y hablábamos de misericordia con mi esposa. Y le digo, misericordia es esa que tú haces, porque te nace del corazón. Cada persona que ve que hay tantos esquinas, pues yo ya a veces desde el trabajo del diario para acá continuo, la verdad, a veces se me hace muy difícil sacar una moneda y darse. Espérame, dale una moneda, Esa es misericordia. Porque nadie le está obligando ni nadie le está diciendo. Ella quiere ayudar, quizás a lo mejor si tuviera más le da más. Eso es misericordia.
Y esa solamente viene, el Señor se lo pone a uno. Pero si no estamos llenos de ese amor, hermanos, ¿cómo podemos darle amor a otras personas? El amor viene de Dios. Y eso es lo que debemos, de llenarnos de ese amor. Hermanos, Dios es fiel. La última, la advertencia también de nuestro Dios. La advertencia de Jehová. Josué también les habló de eso. Ahí mismo en el versículo 12, ¿qué nos dice? ¿Me puede leer alguien esa porción, el versículo 12? Porque si os apartareis y uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios de esclavos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Amén. La advertencia también. Les daba una advertencia, hermanos. Josué finalizó su mensaje con una grave advertencia, hermanos. Si el pueblo se mezclaba con los cananeos, si permitían que hubiera matrimonios mixtos, entonces el Señor ya no les daría más conquistas. Y por el contrario, Israel sería castigado por las mismas naciones que Él había derrotado. Qué tremendo, ¿no? Que después de haberles ganado, y cuando ellos se regresan y nos dicen, oh, ahora va la mía, ¿o no? Aquella vez me venciste, no me destruiste, bueno, pues ya me dejaste, y como ahora el Señor te ha entregado, o lo que sea, pues se va a desquitar más fuerte, ¿no? Y esas son las situaciones, hermano. Josué les estaba advirtiendo al pueblo de Israel las consecuencias que iban a pagar si hacían lo malo. El mayor peligro no era militar, hermanos, sino moral. Y todavía más fuerte, era espiritual. Y cuando estas cualidades faltan, hermanos, se siente una debilidad aún mayor que la falta de fortaleza física. Eso es lo que nos pasa cuando nos separamos, cuando no tenemos esa obediencia continua. El Señor siempre tiene un propósito para nuestra vida. Él es fiel, Él nos da sus promesas, pero debemos de responsabilizarnos nosotros y tener en mente siempre que si nos apartamos de los caminos del Señor, nos llevará realmente a cometer actos y cosas aún en contra de nuestro Dios. Porque dice que cuando nosotros damos la vuelta y regresamos, somos peores que antes de conocerlo. Bendito Dios, te doy gracias